Bueno, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar de la aceleración normal y tangencial. Concretamente, más que hablaros de ellas, voy a demostrar las fórmulas tanto de una como de la otra, ¿de acuerdo? Para ello he dibujado esta especie de patatoide, que se supone que es un círculo, pero vamos, no soy Velázquez, y he puesto un momento antes y un momento después. He cogido dos instantes. Claro, la aceleración normal y tangencial las vamos a definir en un punto. En un punto va a ser. Pero para poder hacer todo el tratamiento matemático, pues voy a empezar tomando dos puntos distintos, ¿vale? Que son este inicio y este final. Y he cogido el caso más general posible. Si os dais cuenta, las direcciones obviamente son distintas, pero también la longitud de los vectores son distintas, ¿de acuerdo? Este valor numérico de velocidad es mayor que este, ¿ok? Otra cosa que he hecho, una vez dibujados el momento antes y el momento después, lo primero que hago es trazar una bisectriz. Esto siempre lo puedo hacer, ¿eh? Trazar una bisectriz, con lo cual este ángulo y este otro ángulo son iguales, por definición, porque he trazado una bisectriz. Y aquí he puesto el punto P, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa que voy a hacer, pues va a ser mover estos vectores al punto P. Yo cojo este vector, lo desplazo aquí, por lo tanto lo voy a poner, lo tengo que dibujar prácticamente, bueno, tendría que hacer una réplica de este vector aquí con la misma longitud, la misma inclinación. Bueno, voy a dar por bueno esto, ¿vale? Aunque sabemos que no, pero lo voy a dar por bueno. Y ahora voy a trazar el otro, ¿de acuerdo? Lo mismo, tiene que ser vectores gemelos, vamos a decir, porque lo que estoy haciendo es coger este vector y trasladarlo al punto P. Yo no sé si lo estoy haciendo muy bien o muy mal. Bueno, ahora se parece más, ¿no? Lo que pasa es que esto del punto P, como que creo que lo voy a quitar porque me molesta esta etiqueta. Y esto es velocidad inicial. Ahora dirás, ¿qué? Pues ahora hay que trazar la tangente. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Pues sí, muchísimas. Esta es la tangente, ¿no? Toca solo en la circunferencia este punto, ¿vale? Y ahora lo que necesito, y vais a saber luego por qué, es encontrar los ángulos que forma cada velocidad con la tangente. Entonces, ¿qué ángulo es este de aquí, por ejemplo? Bueno, fijaros en una cosa. Esta semirrecta y esta semirrecta son las que definen este ángulo. Esta semirrecta es perpendicular a esta. Pero esta es lo mismo que esta, ¿estáis de acuerdo? Porque este VF es lo mismo que este. Es decir, esta semirrecta es perpendicular a esta. Y esta semirrecta, la otra que define el ángulo, es perpendicular a esta otra. ¿Sí? Es decir, este perpendicular a este y este perpendicular a este. Este y este definen este ángulo y este definen el mismo matemáticamente. Dos pares de semirrectas perpendiculares definen el mismo ángulo. Vale, y ahora voy al otro. Y es lo mismo, va a ser lo mismo. Fijaos, esta semirrecta y esta semirrecta definen este ángulo. Este es perpendicular a este, que es lo mismo que decir perpendicular a este. Es decir, este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Por lo tanto, este angulito de aquí es el mismo que este de aquí. Importantísimo, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a definir, antes de proseguir, lo que es la aceleración normal. La aceleración normal lo dice la misma palabra, ¿vale? Va a ser, pues, la variación de velocidad, pero no de toda la velocidad, solo de las componentes normales, ¿vale? Que normal quiere decir perpendicular y eso es clave. Y diréis, ¿por qué es clave? Paciencia, porque a su debido momento, que es ya mismo, os vais a enterar. Variación de las componentes normales de la velocidad partido por espacio de tiempo, intervalo de tiempo, por el tiempo transcurrido, ¿vale? Se parece mucho a la definición de aceleración. Pero ¿qué os he dicho antes, además? Os he dicho que esto lo íbamos a hacer, que primero necesito definir un antes y un después, pero luego vamos a hacer que esto coincida. Es decir, que el intervalo de tiempo que ahora es un tiempo efectivo, porque hay un antes y un después, va al final a reducirse a la nada. Esto, al final de todo, os lo he querido decir antes, ¿no? Que yo voy a calcular la aceleración en un punto. Por lo tanto, este tiempo final inicial no puede ser
que hay un intervalo de tiempo. Esto va a ser 0. Esto matemáticamente se expresa como un límite. Voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Aceleración normal es el límite cuando este tiempo va a desaparecer de esta expresión de aquí. Esto nos debe asustar, esto es nuevo, pero esto no lo vamos a utilizar más que al final. Una vez explicado esto, pues claro, yo puedo seguir desarrollando aquí un poco, ¿vale? Esto lo copio idéntico y aquí pongo velocidad final, pero solo la componente normal, menos velocidad inicial, pero solo la componente normal. Y aquí pongo delta t. Y aquí me freno, porque claro, ¿cómo sigo? Pues justamente por eso os he hecho hacer esto de aquí. Vamos a coger este ángulo, ¿vale? Y ahora vamos a entender lo de perpendicular y todo esto. ¿Vale? Este es el inicial. Y fijaros bien, yo puedo definir dos componentes, ¿no? Como en el tiro parabólico, una componente que lo llamamos Y y una componente que le llamábamos X, la de vertical y la de horizontal. Pero no la vamos a llamar ya más así en este caso. Esta era la línea tangente, ¿os acordáis? Pues este le voy a llamar tangencial porque sigue la tangente. Y esta es perpendicular a la tangente, la voy a llamar normal. Y voy a coger estos nombres porque yo he dibujado esto así, pues podría haber dibujado pues cualquier tangente, esta de aquí, por ejemplo. Bueno, esta no es tangente, pero vamos a imaginar que lo es. Y si os dais cuenta, esto no es ni horizontal ni vertical, ¿de acuerdo? Por esto, en verdad, yo aquí me lo he hecho conveniente para que lo podamos ver mejor, pues lo llamamos tangencial y normal. Y encontrar las expresiones de esto, para vosotros ya tiene que ser facilísimo, porque la componente tangencial es la hipotenusa por el coseno del ángulo, con el ángulo, y la componente normal es la velocidad por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Y puedo hacer lo mismo con la velocidad final, ¿vale? Yo dibujo esto así. Este ángulo, en verdad, lo tendría que poner en negativo, porque si os dais cuenta, gira en sentido horario, este en sentido antihorario positivo y este negativo. Y hago exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. V final normal, V final y V final tangencial. Y me sale obviamente que la componente tangencial de la final es la hipotenusa por el coseno de menos el ángulo y la otra, la normal, me sale la hipotenusa por el seno de menos el ángulo. ¿Correcto? Y ahora, para esto de aquí, que es la aceleración normal, veo que puedo tomar pues esto de aquí y esto de aquí, que es exactamente lo que voy a hacer a continuación, ¿vale? Pues, como decía, límite cuando delta t tiende a 0 de velocidad final seno de menos el ángulo menos velocidad inicial seno de el ángulo, ¿vale? Partido por delta t. Y aquí puedo sacar factor común. Bueno, lo primero, antes de hacer esto, aquí lo que puedo hacer es, como el seno es una función impar, este negativo sale fuera, ¿vale? Es decir, lo voy a hacer ya, este negativo lo pongo aquí. Y ahora puedo sacar factor común menos seno para afuera el menos seno. Y me queda límite cuando delta t tiende a 0 de menos seno Vf más Vi, velocidad final más velocidad inicial, partido por delta t. ¿Vale? Espera, lo voy a poner mejor, V final más V inicial. Y dirás, ¿por qué más?
Porque este negativo lo he sacado de aquí factor común con el seno, ¿eh? Entonces aquí me queda sumando. Y lo he puesto así pequeñito porque me da miedo de que se salga fuera de cámara. Que salga fuera de cámara esto. Y no sale fuera de cámara por poquillo. Vale. Y con esto de momento me quedo. De momento. Ahora me voy aquí. Acá tengo que hacer unas cuantas cosas más. La aceleración normal es difícil, ¿eh? Deducir, la otra no tanto. Bueno, visto esto, lo siguiente que voy a hacer es fijarme en el recorrido. Este es el recorrido, ¿verdad? Y esto en matemáticas recibe el nombre de arco de circunferencia. El espacio recorrido es el arco de circunferencia, que es el radio por el ángulo. El ángulo es 2 veces este de aquí, ¿lo veis? El espacio recorrido es radio por la apertura total, que es 2 veces este ángulo. Pues perfecto, pues genial, Víctor, vale. Siguiente cosa que voy a hacer es la velocidad media. Yo puedo definir, aunque cambie la velocidad, puedo definir una velocidad media. Y ya sabéis que esto se define de 2 formas. Una forma es como espacio recorrido partido tiempo, ¿vale? Pero yo acabo de decir que el espacio recorrido, ¿sí? Acabo de decir que el espacio recorrido es esto de aquí. Pues voy a utilizarlo, ¿vale? ¿Sí? De aquí paso aquí, porque he metido esta expresión. Esta expresión la he metido aquí. Y ahora de aquí voy a despejar delta t. De aquí voy a despejar delta t. Y con eso me quedo. Bueno, creo que voy a tener que borrar esto, sintiéndolo mucho. Entonces, de aquí despejo delta t me queda como R2 por el ángulo partido por velocidad media. Y dirás, ¿por qué? Pues lo vas a ver. Le llamo expresión 1 y me quedo con esta. Por otro lado, yo sé que la velocidad media también se define como velocidad inicial más velocidad final partido por 2. Y de aquí voy a despejar velocidad inicial más velocidad final, ¿vale? Que me sale 2 veces m, 2 veces la velocidad media. Vale, pues ya lo tengo, 1 y 2. Y ahora voy a seguir con mi expresión, voy a seguir con esto. Voy a seguir con esto, ¿vale? Y voy a aplicar mis 2 nuevas expresiones. Donde pone VF más VI, voy a poner la expresión 2. Y donde pone delta t, voy a poner la expresión 1. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. Esto me da límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de menos seno por 2 veces la velocidad media partido por todo este carricoche de aquí. Uy, ¿cuántos pisos? Esto nos lía, profe, ya. Vale, lo primero que voy a hacer es tachar el 2 con el 2. Y lo segundo que tendríais que saber, ¿vale? Es que al dividir es como multiplicar por la inversa de lo de abajo, ¿no? Esto divido esto, por lo tanto es como multiplicar por la inversa. No sé si me cabrá, voy a intentarlo. Límite cuando delta t tiende a 0 de menos seno por Vm, velocidad media, por, pues dividir es como multiplicar por esto girado. Ya está. Así. ¿Vale? Bueno. Pues ya casi estamos. Casi estamos. Voy a borrar estas expresiones de aquí. Y sigo. Bueno, lo siguiente que viene es fácil, ¿no? Lo siguiente que viene es límite cuando delta t tiende a 0 de menos seno
Voy a recolocar esto y lo voy a poner aquí debajo, vais a ver luego por qué. Bueno, enseguida, el luego es casi enseguida. Velocidad media por velocidad media es velocidad media al cuadrado partido por el radio. Y una vez llegados aquí es cuando se viene la aplicación de reducir eso al máximo. ¿Os acordáis? Reducir este antes y este después, ¿no? Ahora ya van a ser, ¿no? Este intervalo de tiempo tiende a cero. O sea, ya no hay diferencia entre el antes y el después. Se junta. Para que se junte, aquí hay varias implicaciones. La primera, ¿qué pasa con este ángulo cuando se juntan estos tiempos? Porque se hace muy pequeño, se hace cero, ¿vale? Tiende a cero. Entonces, vamos a poner cosas que pasan cuando delta t tiende a cero. Resulta que el ángulo tiende a cero y otra cosa pasa. Y la velocidad media deja de ser media para ser una velocidad instantánea, porque la velocidad media es la semisuma del antes y el después. Pero cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño, que no hay distinción entre el antes y el después, la velocidad justo antes, justo después es la misma. ¿Os dais cuenta? Es decir, cuando el intervalo de tiempo es nulo, VI y VF son prácticamente lo mismo, porque estamos hablando de que el inicio y el final no hay distinción. Por lo tanto, estas dos velocidades son prácticamente las mismas. Y fijaos lo que obtengo, V, la velocidad en aquel punto. Por lo tanto, hay que aplicar esto, ¿vale? Hay que aplicar esto. Y así es como me queda la expresión de la aceleración normal. Ahora que aplico el límite, ya no lo escribo y me queda menos 1 v cuadrado partido por r, que en verdad es esto. Y diréis, ¿por qué el 1? ¿Por qué se me va todo esto de aquí? Pues porque cuando el ángulo tiende a 0, ponedlo en la calculadora. Poned en la calculadora menos seno en radianes, menos seno de 0,00001 partido por el mismo valor, es decir, 0,0001. Ponedlo, por favor. Haced la división con la calculadora y vais a ver que da 1, ¿vale? Es decir, si aquí pongo, ya no sé ni dónde ponerme, bueno, todo esto lo voy a borrar, que esto ya ha pasado la historia. Si yo pongo la calculadora seno de 0,0001 partido por 0,0001, veréis que si no os da 1, os da casi 1. ¿Vale? Ir probando con valores cada vez más pequeños, eso sí, aquí el mismo número de ceros que aquí, el mismo, porque esto tiene que ser lo mismo que esto. Hacedlo, poned tantos ceros como queráis, pero el mismo número de ceros. O si lo queréis, lo ponéis utilizando las potencias de 10, que a lo mejor os sale más a cuenta. Ponedlo en la calculadora, seno de 10 a la menos 10, si queréis, dividido por 10 a la menos 10. Calculadora en radianes. Y veréis que os da 1, ¿vale? De aquí que cuando aplique yo el delta t tiende a 0, pues este trozo me dé 1, la velocidad media me dé velocidad instantánea y obtenga esta expresión. Que muchas veces, pues lo veréis sin el signo este negativo. Porque en verdad, cuando yo busco un número, un valor, no pongo signos. El signo lo que viene a expresarme es que la aceleración normal siempre va hacia adentro. Es decir, si cuando tengo una curva, la aceleración normal la dibujaría perpendicular a la curva en cada punto y hacia adentro. ¿Vale? Hacia adentro, nunca hacia afuera, nunca hacia afuera. Y es lo que venía a decir este signo negativo. Pero cuando yo calculo el valor, lo calculo sin el signo, por lo tanto lo pongo en positivo. Ese es el pequeño detalle. Y así queda demostrada la fórmula de aceleración normal. Y tranquilos que la de aceleración tangencial, muchísimo más corta, muchísimo más corta. Ahora, empieza igual.
Es decir, empieza como, pues si la otra era las componentes normales, esta va a ser límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de las componentes tangenciales partido por delta t. Y a pesar que asusta un poco porque empieza igual que la otra, pues es mucho más sencilla, vais a ver. Aquí pongo el límite cuando delta t tiende a 0 de v final tangencial menos v inicial tangencial partido por delta t, ¿vale? Y ahora yo me acuerdo, tú no sé si te acuerdas, si no te acuerdas lo vuelves a mirar antes, que lo he puesto, la componente tangencial es con el coseno de menos phi menos v inicial coseno de phi partido por delta t. ¿Vale? Lo que pasa con la función coseno es que a diferencia de la seno es una función par, que quiere decir que se comen los negativos. ¿Ves que este ángulo es negativo? Pues ahora ya deja de serlo, ¿vale? Porque el coseno, para el coseno de un ángulo o coseno del mismo ángulo en negativo es lo mismo. Por lo tanto, pues va a desaparecer. Bueno, que no voy a ser así de sucio, lo voy a hacer en otro paso. Lo que pasa es que me da pereza, volver a copiar lo mismo para sencillamente cambiar el negativo a positivo. Pero bueno. Y ahora viene el último paso ya. ¿El último ya? Sí, el último, que va a ser, el penúltimo. Sacar factor común, que es el coseno. Yo puedo sacar factor común, ¿vale? Y me queda, pues, no sé si va a caberme aquí. Me queda límite cuando delta t tiende a 0 de el coseno de phi, v final menos v inicial partido por delta t. Y espero que no me haya quedado fuera de cámara. Aplico el delta t. Por cierto, esto de aquí, voy a hacer un paso extra, venga. No lo aplico todavía. El último paso es aplicar el delta t tiende a 0. Esto de aquí es variación de velocidad partido por variación de tiempo, ¿vale? Y ahora aplico el delta t igual a 0. ¿Os acordáis lo que quería decir delta t igual a 0? Pues esto sigue siendo válido. Cuando delta t tiende a 0, resulta que el ángulo tiende a 0 y el coseno de 0, ¿sabéis cuánto es? Es 1. Es 1 el coseno de 0, ¿vale? Entonces te queda, pues, límite cuando delta t tiende a 0 de esto de aquí. Y dices, ¿vale? Esto se convierte en un 1 y ahora vendría esto. Pero ¿sabéis qué pasa con esto? Que esto es la definición de una nueva operación matemática, ¿vale? El límite cuando delta t tiende a 0 de una magnitud, de una variación de la magnitud partido por delta t, resulta que esto da lugar a derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y esta es la fórmula de la aceleración tangencial. Para los que ya habéis hecho derivadas, pues esto ya os debe sonar familiar, que esto se corresponde con la derivada. Y para los que no las hayáis hecho, para los que no hayáis hecho derivadas, pues bueno, esperaos unos trimestres que pronto llegan, porque las derivadas llegan en primero de bachillerato. Bueno, pues hasta aquí esta súper demostración. Espero que os haya servido de ayuda. Le dais like, compartís, suscribiros y ya nos vemos próximamente.